la cuenta de 3 usted diga: te amo, Jesús. ¿Está listo? Bueno, vamos a ver quiénes aman a Jesús. 1, 2, 3. Estoy segura que, espérese, estoy segura que voy a escuchar a los niños, por seguro. 1, 2, 3. ¡Te amo, Jesús! Más o menos. Una vez más. 1, 2, 3. ¡Te amo, Jesús! Ay, más o menos. Más o menos, solo los niños. A ver, de este lado. Vamos a ver. Allá como que, vamos a ver, como que se tienen ganas de ganar. Pero vamos a ver aquí. A la cuenta de 3. Estése listo, son un montón, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Te amo, Jesús! Vamos a ver, ¿se van a quedar atrás? A ver, vamos a ver. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Te amo, Jesús! Wow, gloria a Dios, te amo, Jesús, te amamos, Señor. ¿Qué haríamos sin Jesús, hermano? ¿Qué haríamos si Él no hubiera ido a la cruz? Merecíamos condenación eterna, pero su bondad permanece para siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dio su vida por usted. Aleluya. Sea bienvenido en esta mañana. Antes de darle lugar a mi hermano Jorge, tengo una alegría de ver a mi hermana Dora y a mi hermano Rafael. Denle un aplauso. Él es el hermano de nuestra mentora Salia. Y si lo puede saludar, vaya y salúdelo, denle un abrazo. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Sean bienvenidos en esta mañana. Tú que te vas a conectar con nosotros a través de Facebook, también te damos la bienvenida. Y le agradecemos al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Asimismo, no se siente. Vamos a darle lugar a nuestro hermano que trae la palabra. Gracias. Póngase de pie un ratito más. Amén. Creo que vamos a orar para la palabra, ¿verdad? Le doy el lugar a nuestro hermano Jorge. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Antes de todo vamos a orar, así como está en una oración corta, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas. Amado Dios y Padre, venimos delante de ti, Padre Santo, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste este tiempo de adoración. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque aunque no vemos, sabemos que estás obrando. Aunque parece que no, Señor, sabemos que estás trabajando y a su debido tiempo tú nos levantarás, Señor. Tú pondrás nuestros pies fuera de resbaladero, Señor. Tú nos llevarás a la tierra prometida. Confiamos en ti y esperamos, así como Moisés confió y esperó, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo decimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento y denle fuertes palmas al Señor. Fuertes palmas, fuertes. Dios les bendiga a todos. Qué bello poder verlos a todos aquí. Es una alegría poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran de haber venido a la iglesia? ¿O a cuántos los trajeron a la fuerza? No contesten, niños. No contesten los niños. ¿A cuántos los trajeron a la fuerza? No contesten. Qué bueno que todos estén aquí. Dice la Biblia que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Así que es mejor que viniera hoy. Aunque usted diga, no, hace tiempos que no voy a la iglesia, pero qué bueno que vino hoy. Hermanos, Dios les bendiga, hermana Karina, hermana Elde, hermano Rafael, su esposa, qué bueno verlos aquí. Hermano Javier, qué alegría verlos aquí siempre. Es un gozo poder tenerlos aquí. Dice la Biblia que Dios enloqueció al mundo y que la sabiduría del mundo está al revés, está patas arriba. Por eso la gente hoy a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. La gente dice que es malo ir un domingo a la iglesia porque es pérdida de tiempo. Una vez le pregunté a un hermano, bueno, yo no sé si es hermano o qué sería esa persona, pero él servía en la iglesia. Le digo, pero es que yo tengo trabajos para el domingo, me dice, que no sé qué, pero tengo que servir, me dice. Iba a servir de diácono. Le digo, o sea que si no le tocara servir, no fuera. No, hombre, ¿qué voy a andar yendo a la iglesia? Yo me voy a trabajar a ganar más dinero, me dice. Con que así vamos, le digo. Él venía a la iglesia nomás porque tenía que servir, nomás porque era una obligación, nomás porque para verse bien delante de la demás gente como un buen cristiano. Pero eso es lo que el mundo quiere enseñarnos. Por eso es que la Biblia dice que
Dios tomó la sabiduría del mundo y dejó que los hombres se fueran a buscar sus propios deseos. Y se enloqueció el mundo. ¿Cuántos saben que el mundo está loco? ¿Sí o no? Si no lo saben, abran Facebook y van a ver, se van a dar cuenta sin necesidad de que yo les predique o les cuente. El mundo está loco, pero la sabiduría de Dios es la que nos da la vida a nosotros. No sé cuántos notaron en este día y en todos los cultos decimos que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. ¿De veras? ¿Pueden levantar su mano y decir soy hijo de Dios? Qué bueno ver que lo hagan todos. O sea que aquí estoy hablando con puro converso, con puro hijo de Dios. ¡Qué bendición! Entonces usted debe entender lo que le voy a hablar hoy. Porque la palabra que Dios puso en mi corazón hoy es la palabra de un padre. ¿Cuántos son padres aquí? Adelante la mano, solo para saber cuántos papás hay por aquí. Padres, ay, ya salió un padre de 6 años ahí. 9, perdón. 8, perdón. Todos los que somos padres, qué bendición, es un gran gozo y un privilegio. Y aparte de eso, es una gran responsabilidad, ¿sí o no? ¿Cuesta o no? No, no cuesta. Nomás los primeros 3 meses me dijeron a mí, hermano, fueron los 3 meses más largos de mi vida cuando nació mi primer hijo. Nunca pasaban esos 3 meses. Que me decían, no se preocupe, los primeros 3 meses es lo que batalla uno. Y hermano, unas desveladas. Ay, ¿cuándo se acababan esos 3 meses? Pero fue algo tan difícil esa temporada, pero fue de tanta bendición ver el proceso que mi hijo ha llevado hasta el día de hoy. Pero hoy le quiero hablar de un padre más especial. Si usted sabe que es un hijo de Dios, usted debe conocer a su padre. Dígame, ¿cuántas veces usted ha pensado en realidad que su papá es Dios? Mire qué bonito, ahorita antes de empezar estábamos diciendo, te amo Jesús. ¿Cuántos lo hicieron? Todos lo hicieron. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que Jesús está vivo? O sea, es literal, hermano. Quiero que piense en este momento, Jesús está vivo de verdad. No es una frase que se dice porque se dice en las iglesias. Jesús realmente, literalmente está vivo. Amén. Y Él está en el cielo y nos está escuchando. ¿Qué cree que sintió Jesús cuando todos le dijimos, Jesús te amo? Y aquí, mira qué bueno que Dios hizo esto, porque aquí quiero partir. Jesús no es como esos papás que si su hijo le dice te amo, y si le dice sí, gracias, yo también. Jesús no es como esos papás. Quiero entrar con eso porque mire, Dios todo lo hace. ¿Se imagina lo que sintió Jesús? Si usted no lo sabe es porque no conoce a Jesús. Si no conoce a su papá. Su papá es Dios, es un padre bueno, un padre amoroso. La prédica de hoy se llama Dios es un padre bueno y amoroso. Aleluya. Es su papá. Amén. Lo que pasa es que la sabiduría del mundo está mal. Y pensamos que un papá debe ser duro y autoritario. Nunca demostrarle mucho amor a sus hijos porque se va a arruinar. Por lo menos así era como me criaron allá en Honduras a mí. Se va a arruinar el niño si le andas abrazando mucho, si le andas dando mucho cariño y que no es qué. Y lamentablemente muchos nos crecemos con falta de cariño. Si no podemos, como hombres, no podemos expresar nuestros sentimientos. ¿Sí o no? Es bien difícil que un hombre se abra, más que todo lo hacemos con otro hombre. Abrir lo que sentimos, para de repente con un buen amigo le contamos lo que estamos pasando para poder desahogarnos. Muchas veces en el mundo lo hacemos mal y para poder desahogarnos vamos con un amigo y nos vamos a tomar cerveza. ¿Creen que es bueno eso? No. Pero el mundo dice así puedes desahogar, puedes sacar lo que traes. Esa es una mentira del mundo. Entonces, como nosotros no conocemos o tenemos mal en la mente la idea de lo que es un papá, no podemos entender quién es nuestro papá. De esto se trata el mensaje de hoy. No podemos entender quién es nuestro papá porque suponemos que Dios es como nuestros papás. Y yo sé que muchas veces, como a mí me pasó alguna vez, como hombres, nos cuesta decirle a Dios te amo. Yo no sé a cuántos hombres de aquí les pasó, pero a mí era bien raro y difícil. Mi esposa hoy me conoce, pero no me conoció antes. Cuando yo decir te amo a alguien era... ¿Qué es eso? Eso no se dice. Eso se le dice a la novia, decía yo antes. No se lo podía decir a nadie más. O decirle te quiero a un amigo. ¿Qué? Hermano, usted ya sabe dónde va la cosa. ¿Cómo le hace te quiero a un amigo? ¿Qué te pasa, mujer? Eso era, ya me va entendiendo, ¿verdad?
Así me crié yo y en mi mente por mucho tiempo pensé que así era Dios. ¿Cómo iba yo ir delante de Dios y decirle, Padre, me siento triste y me siento solo? No tenía que llegar, Padre, aleluya, bendito es tu nombre, poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Vámonos a pelear. Y esa era como mi conversación con Dios y me imaginaba a Dios como diciendo, sí, a pelear, a ganar la victoria. Ese era el Dios que yo tenía en la mente, un papá, póngase. ¿Ha visto las películas donde salen los vikingos? Hombres barbudos y que no tenían corazón para nada, así fuertes y rudos, así pensaba que era Dios grande, poderoso, como así decían, Dios grande y poderoso, temible en batalla. Me imaginaba a Dios, que te sientes triste, que póngase, levántese y siga caminando. Ese era el Dios, ese era el papá que yo conocía. Y en cierto modo, ¿sabe por qué es? Porque así era mi papá. Yo no es que yo hable mal de mi papá, hablo de lo que yo vivo porque no voy a hablar de otra persona. Mi papá es un gran hombre, pero más adelante le voy a contar qué fue lo que pasó con él. Mi papá siempre fue duro conmigo y el amor que él me daba, mire, le voy a contar esto. La primera vez que yo recibí un abrazo de alegría, de gozo de mi papá, ¿sabe cuándo fue? Yo no sé si ya se lo conté, pero si usted ya lo escuchó, haga como que no lo ha escuchado. Fue para un evento que fuimos a ver un partido de la selección de Honduras en una escuela. Oiga bien, iba mi hermano, yo y mi papá, los tres hombres, era noche de hombres esa noche. Nos fuimos a ver el partido y a mí me ha gustado el fútbol, pero no soy tan fanático como lo es mi papá o como lo es mi hermano. Yo sí me gusta, lo juego, lo practico, lo veo también, pero no como ellos. Es una fiebre en ellos por el fútbol que allá ellos. Pero iba a jugar la selección de Honduras y todos íbamos contentos. De repente esa noche, hermano, yo no me acuerdo, parece que estaban 1-1, porque de los detalles no me acuerdo de lo que pasó con mi papá. Iban 1-1, hermano, y que le sale un penal a Honduras, hermano. Es que fue, como quien dice, no apto para cardíacos ese partido. Estaba eufórica la gente ahí en la escuela, y todos gritando, y mi papá viendo el partido, y de repente todos emocionados, y que echan el gol, hermano. Fue una alegría, hermano. Todo el mundo se puso a brincar y a cantar. Y mi papá me agarró, yo estaba pequeño, quizás como Santi o Benji, me agarró y me abrazó. A mí se me olvidó el partido, se me olvidó quién estaba ganando, no sé ni quién echó el gol. Solo sé que mi papá me abrazó esa noche y no me abrazó como lo hacía siempre así. Sí. No, que me abrazó, vi la cara de alegría de él y cuando me abrazó sentí su risa. Nunca había recibido un abrazo así. Yo lloré, hermano. Algunos dirán que estaba llorando por el gol. Qué bárbaro, cómo quiera la selección. La selección iba a perder, igual perdió después la clasificación al mundial. Eso no me importó, no me acordé. Me acordé de ese abrazo, hermano. Me acordé de ese abrazo. Me llenó tanto, me fui llorando de la escuela. Y algunos pasaban y le decían, papá, mira, se alegró ese hipote. Le decían que iba llorando por otra cosa. Solo yo sabía por qué iba llorando. Fue tan bonito para mí. Y yo no sé cuántos de aquí, de los que ya son papás o de los que ya son adultos, pudieron sentir alguna vez el cariño y el amor de papá. Es que es difícil. Es muy difícil este tema. ¿Y sabe por qué se lo traigo a flote hoy? ¿Por qué lo traigo aquí? Porque estas heridas son las de las que más cuestan sanar. Yo pensaba que yo había sanado por completo lo que yo sentía por mi papá. Pero un día hablando con unos hermanos en la casa, iba a hablar, hermano, así como estoy hablando ahorita, sin emoción ni nada, solo iba a contar algo que pasó con él y no pude hablar. Empecé a llorar, se me hizo un nudo en la garganta y yo no entendía por qué, y de repente comencé a llorar y no contuve el llanto y lloré como un bebé, hermano, hablando de mi papá. Y yo dije, pero yo mismo dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que no puedo hablar de mi viejo, del papá que yo amo? ¿Por qué no puedo hablar de él? Es porque yo todavía necesitaba el amor de él. Ya soy un hombre, ya tengo hijos, tengo una esposa, pero me hace falta el cariño de mi papá. Me hace falta el amor de él. Y mire, el amor de un padre muchas veces es incomprendido o muchas veces es menospreciado. Bien porque el papá no sabe demostrar su amor o por mucha corrección. Muchas veces el amor del papá es incomprendido o menospreciado.
Porque se le da el rol al papá y ese es el rol que tenemos como el proveedor de la casa, como el que arregla lo que se arruina, como el fuerte, el que no se va a caer. Y a veces por estar en eso se nos olvida que nosotros también tenemos que demostrar nuestro amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros propios papás, a nuestros hermanos. Estos días hablando con un amigo, le dije yo, corté la llamada, le dije, te quiero mucho. Se me queda viendo mi esposa así. Y no le puedo decir te quiero mucho a mi amigo. Para mí ahora es normal, pero una vez pasó allá en Honduras también, en el colegio donde yo estudiaba, y un profesor nos enseñaba y les dice, usted le puede decir a un amigo te amo. Y nos tiramos la risada todo el colegio, hermano. ¿Cómo le voy a decir te amo a otro hombre? Es por el machismo. Por eso que nos cega, eso que no nos permite de poder decirle a otra persona, a otro hombre, hey, te aprecio mucho, te quiero mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo se ve a un hombre que diga eso? Débil. Y no necesariamente es una persona débil. Alguien que sabe demostrar o que sabe expresar sus sentimientos, solo es una persona que ha madurado en sus emociones. Y yo sé, sin temor a equivocarme, que muchos adultos de los que están aquí no son maduros emocionalmente. Que aún se acuerdan de algo que les hizo su papá y que todavía duele. Y hasta algunos, yo sé que ya no tienen a su papá aquí. Algunos aún tienen a su papá, pero la relación con él se ha desgastado. Pero dice un dicho, este es un dicho, nadie es hijo hasta que es padre. Yo viví mucho tiempo enojado con mi papá. Antes de poder hablar con él así con franqueza, yo viví mucho tiempo enojado con mi papá. Pensando que él solamente hacía las cosas por salir del paso, o que él no me quería. De repente por las correcciones que él me daba, o de repente por la manera en que él hablaba, porque él no crea que era así como parlanchín igual que yo. Era un hombre de, sí, ok, está bien. Dios, ya. Esas eran las palabras de él. Y yo, estos días hablábamos con mi hermano, y se los cuento aquí en confianza. Y me dice, yo tampoco conozco a mi papá. Yo sé que se llama Jorge Alexis Úñiga Tobar y que él es ganadero y que él vive en Honduras, es lo que sé, pero yo no lo conozco. Me dice él, a mí me gusta el fútbol porque a él le gustó el fútbol. Igual, a mí me gusta la música, una música que escucha mi papá, porque a él le gustaba, a mí lo poquito que conocemos de mi papá. Ahora que yo estoy grande y Dios está empezando a sanar mi corazón, he empezado a entender el amor de mi papá. Porque nadie es hijo hasta que no es padre. Mire, yo quiero en esta mañana que usted entienda esto. Esta es la práctica de hoy. Dios es su papá. Usted debe entender que Dios es su papá. Cuando cantamos ahorita, Él es mi padre, su hijo soy, qué bonito. Pero ha pensado en eso. Él es su papá. Pero debe dejar de ver a Dios como el papá que usted tuvo. Porque el papá que usted tuvo, sorpresa, tampoco tuvo un buen papá. ¿Acaso ya pensó en eso? ¿Ya pensó en eso? Usted muchas veces nos enojamos. Le voy a decir lo que yo sentía. Nos enojamos y decimos, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué no puede ser más amable con mi mamá? ¿Por qué no puede ser más amable conmigo? ¿Qué le pasa? ¿Qué no me quiere? Si no me quiere, pues no me hubiera tenido. Y a veces nos olvidamos de que él también fue niño un día. Y él tuvo un papá quizás peor que él. Porque siempre que somos padres tratamos de ser un poco mejor de lo que fue nuestro papá, ¿sí o no? Tratamos de hacerlo mejor. Mire, yo beso y abrazo a mis hijos tanto que digo yo, se van a enojar, pero ya cuando crezcan, más de ahí, ya se para allá me van a decir. Pero entonces aprovecho ahorita que están pequeños, que yo hubiera querido que mi papá lo hiciera así. Ahora un día que yo iba enojado con mi papá, íbamos a trabajar al potrero, habíamos cargado un montón de zacate en el carro, íbamos en un carro de una cabina nomás, de 2 asientos, y ahí íbamos él y yo, y nos habíamos discutido bien feo, ya tenía quizás como 15 años yo, el gran hombre, y ya nos habíamos discutido bien feo con mi papá, y teníamos que ir al terreno porque había que ir. Íbamos en el carro ahí, hermanos, y era una tensión tan horrible, que yo sentía que él quería pegarme a mí, yo sentía que él
cualquier cólera con él. Y ya era cristiano, hermano. Ya era cristiano. Así que no diga, ay, pero esto ahora que no es cristiano, tiene que dejar ese enojo a un lado, hermano. Pues si quiere dejarlo, hoy va a ser el día para que usted sane su corazón. Ya era cristiano y yo dije, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué se comporta así? Y yo bien enojado. Y vino la voz del Espíritu Santo y me dijo, ¿y tú sabes lo que él vivió cuando fue niño? ¿Sabes tú lo que él pasó? ¿Sabes cuánto amor recibió él? Para que tú le estés exigiendo amor. Y aunque mi papá sigue enojado, yo comencé a llorar y dije, yo, cierto. ¿Cómo voy a juzgar a mi papá yo si yo no sé la historia de él? Mi papá se crió sin su papá. Mi papá nunca recibió cariño de una figura paterna. Él se crió solo y aprendió a trabajar solo. Con las otras personas con las que se rodeaba trabajando fueron los que le enseñaron a trabajar. No hubo un papá que le dijera, mira, así te vas a rasurar. Mira, así vas a agarrar el machete. Mira, así vas a hacer el asadón. No hubo un papá que le enseñara con paciencia. Y a pesar de eso, con su manera tosca y fuerte, él me decía, venga hijo, así se hacen las cosas. Y yo pude entender que a pesar de cómo él había sido, él me dio quizá lo que él nunca recibió. Ese simple abrazo de ese día del juego. Yo lo guardo tan bonito en mi corazón, ese recuerdo. Cada vez que lo recuerdo me llena de alegría. Ha sido uno de los pequeños momentos más bonitos con mi papá. Pero sé que quizás él nunca lo recibió. Él nunca tuvo un momento así con su papá. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 9 y 11. Cuando lo tenga, contesta con un amén. Y si lo quiere leer ahí, léalo. Capítulo 7, versículos 9 y 11. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, mi papá siendo malo, pudo en todo momento comprarme la ropa que yo necesitaba, comprarme los zapatos que yo necesitaba. Mi papá era malo porque no era un hombre de Dios. Digo malo no en el sentido de que era un asesino o algo así, malo porque todo el que está apartado de Dios está en el mal. Jesús dijo, si no están conmigo, si no están con Dios, estamos en el mundo. No podemos estar en medio o ser tibios o ser calientes. Debemos ser calientes o fríos, no tibios. Si usted no está con Dios, está con el diablo. Como mi papá en ese entonces no estaba con Dios, estaba con el diablo. Es como las personas que vienen a la iglesia y dicen, no, yo creo en Dios. Pues creer, hermanos, hasta el diablo cree. ¿No ha leído la historia de Job? La diferencia entre ellos y nosotros es que usted debe obedecer. Si usted no obedece a Dios, no está siendo un hijo de Dios. Porque Jesús dijo, vosotros sois mis hijos y haced lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Que vivamos conforme a su palabra. Dios nos manda eso. Y si nosotros vivimos conforme a su palabra, podemos decir, mi Padre es Dios. Porque si usted es un hijo de Dios, va a replegar a su papá. ¿Cuántos de aquí se parecen a su papá? Y les da pena decirlo. Yo soy la viva ficha de mi papá. Usted es como es su papá. Si usted no se ha notado usted, dígale a su mamá que le haga ver, porque su mamá sí le va a decir. Y si no lo ve su mamá, dígale a su esposa. Hay acciones, hay palabras, hay gestos que usted hace que son los de su papá. ¿Y cómo los heredó? Pues es su hijo. ¿Qué dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? ¿Hijo de tigre? Pintito. La Biblia dice que nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios. Entonces, si somos hijos de nuestro Padre Dios, debemos ser como es Él. ¿Sí? Debemos ser buenos padres y comenzar a quitarnos esa idea de que un padre solo es el que castiga y corrige. El papá es el que da dirección y ama. El papá es el que enseña y el que instruye. Aunque, por desgracia,
Todos nuestros papás vienen de una generación donde estaba peor que la de nosotros. La Biblia dice en Eclesiastés que todo se repite, hermanos. Siempre lo malo que hoy estamos viendo ya sucedió una vez. Los padres de nuestros padres no pudieron ser buenos padres, porque sus padres tampoco fueron buenos padres. La única manera en que usted puede aprender a tener una buena paternidad en su familia es aprendiendo del mejor. ¿Quién es el mejor? El mejor es Dios y es su papá. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso despacito? Dígaselo solo a él. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Pero créanlo, él es su papá realmente, literalmente. O sea, escúcheme, literalmente, él es su papá. Amén. ¿A cuánto les pasó que a veces necesitaban dinero, ya grandecitos, y querían pedirle a su papá, pero les daba pena? Yo nunca le pedí dinero a mi papá, siempre decía, mami, dígale a mi papá que me regale 5 pesos. Y me daba una pena y me decía, ¿cómo le dices vos? No, dígale usted. Y fíjese, ya era cristiano yo, hermano. Yo tengo mucho tiempo de ser cristiano. He fallado, he caído, sí, pero aquí estoy de pie, sigo peleando. Ya era cristiano y tenía una dificultad para tener una confianza con mi papá y me dolía. Yo decía, ¿por qué? ¿Será que yo soy el malo? ¿Será que yo no me comporto lo suficientemente bien para agradarle a mi papá? Yo sé que muchos de ustedes tienen ese sentimiento. No soy lo suficiente bueno como papá quisiera que yo fuera. O no hago lo que a papá le gusta. Hermano, yo jugué en un equipo de fútbol de niños para poder agradarle a mi papá. Fui defensa y solté patadas a diestra y siniestra, hermano, para poder agradarle a mi papá. Fui a jugar muchas veces y yo contento, que mi papá estaba contento porque andaba con el grupo de niños ahí. Y un día me regaló unos tacos. ¿Cuántos se acuerdan de los tacos de Ronaldinho, los 10? Oh, estos tacos eran geniales. Y me llevó unos a mí, oye, hermano, pero eran casi 2 o 3 tallas más grandes que lo que yo usaba. Pero eran para mí. Pero yo por querer llevarlos y poder sentirme contento y que mi papá se sintiera orgulloso de mí, así me fue a jugar la potra. La potra es el partido que hacen en las tardes allá no me vaya a malentender, le explico. La potra es un partido que hacen todas las tardes la gente del pueblo en el campo del pueblo. Ahí arman la potra, dicen, hacen 2 equipos y jugamos. Fui a jugar, hermano, con esos tacos que me quedaban así, parecía payaso y plash. Y no era que era el mejor jugador, pero jugaba bien. Por lo menos sabía dar un pase. Y con esos tacos iba corriendo y se me dobló la punta del taco y me caí. Y todos se rieron de mí. Eso no me importó, sino que hasta mi papá lo hizo así. Ay, hermano. Usted podrá decir, ay, qué bárbaro el hermano Jorge, pero era un niño, hermano. Sentí tan horrible esa expresión de mi papá, que hasta cuando ya estuve grande volví a ir al campo. Ya no quería jugar fútbol. Porque dije, ni así le puedo agradar a mi papá. Ya lo que había logrado yo para poder agradarle a él, ya no lo tenía. Entonces comencé a agarrar un odio hacia él, un enojo hacia él. Y es algo que nos afecta, que no tomamos con madurez lo que estamos viviendo, sino que ya somos adultos y seguimos siendo inmaduros al pensar en la corrección que nuestros padres hacían con nosotros. Los niños pensarán, mi papá no me quiere porque así me pega. Mi papá no me quiere porque me regaña. Y ya cuando somos jóvenes, adolescentes, también decimos, mi papá no me instruye, yo quisiera que fuera como aquel papá. Yo conocí un amigo cuando estuve estudiando fuera de mi pueblo, era borracho. A cada rato le llamaba el papá para decirle, papá, mira que tuve muchas tareas y me comí el dinero. Y pum, le mandaba otros 500 lempiras al papá. Y yo decía, qué bárbaro, porque dices, pues porque mi papá tiene y hay que ver cómo se las arregla. Él me mandó para acá. ¿Sí? Pero a pesar de todo eso, lo que me agradaba de él no era que fuera borracho, no me vayan a malentender, sino que cuando hablaba con su papá, hombre! Sí, no, hombre, y comenzaban y se armaban unas pláticas como que eran amigos. Y se tiraba la risada porque el papá le estaba contando algo y se reía él, ¡ay! Le contaba algo que hacía él ahí donde estudiábamos también. Y yo sentía, pucha, yo quisiera hablar así con mi papá.
Y a veces yo le llamaba y le decía, papá, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, me decía. Qué bueno. ¿Tiene dinero? Sí, sí. Qué bueno. Ok. Cualquier cosa me llama. Y yo me acordaba de ese llamado Jairo. Jairo, no aprecié, saber si apreciaría al papá, no sé, ya no lo volví a ver durante muchos años, pero qué bonita relación tenía con el papá, era de envidiar. Muchas veces nosotros decimos, mi papá no me quiere por cómo me trata. ¿Cómo? ¿Por qué no me trata como trata aquel papá a su hijo? Y quisiéramos nosotros cambiar a papá, pero no entendemos de que el papá está haciendo lo mejor que puede, porque de repente no tuvo el mejor papá. Cuando usted ya conoce a Dios y comienza a ser papá, usted comienza a hacer las cosas de una manera distinta. Y muchas veces, ojo, hijos, ¿dónde están los hijos? Hijos que tienen su papá aquí, todos obviamente somos hijos, ¿verdad? Pero hijos que tienen su papá aquí. Amén. Cuando somos hijos, damos por sentado la benevolencia de nuestro papá. Oh, mi papá, bueno, pues él es cristiano. Damos por sentado eso y no pensamos ni somos agradecidos por tener a un papá amoroso. Cuando los niños son hijos de padres cristianos, ellos dan por sentado eso. Dar por sentado algo es como que no piensan en eso. O sea, no, ya está ahí y ya. No piensan en eso, no piensan que son afortunados porque su papá está haciendo las cosas como a Dios le agrada. E ignoramos que hay muchos niños allá afuera que tienen papás alcohólicos. Que cuando llegan a casa, en vez de decirles, ¿cómo fue tu día?, es golpearlos. Es ofenderlos porque no hicieron algo, es patearlos, es insultarlos, es destruir su autoestima. Muchos niños que ya crecen con sus papás cristianos toman como más inmadurez la corrección del papá, porque piensan que la corrección es odio, o la corrección es porque usted no cumple las expectativas, cuando de repente no es así. Todos los que somos padres entendemos por qué castigamos a nuestros hijos, o por lo menos cuando ya venimos a los pies del Señor, entendemos por qué corregimos a nuestros hijos. Y es porque queremos que sean buenos hombres en el futuro, ¿sí o no? Sabemos que una conducta que no se corrige desde pequeña, ya no se va a corregir cuando sea grande. Pero cuando somos pequeños pensamos que la corrección es solamente para que papá se quite el enojo, para que papá se sienta tranquilo, o papá me pega solamente porque sí, porque soy su hijo y no me quiere. Y eso comienza a llenar de odio nuestro corazón. Miren, durante todo el crecimiento vivimos pensando que todos los regaños, castigos y todo lo que nuestro papá hace son porque no nos quieren. Hay ocasiones donde hay papás malos, como les decía, pero al crecer y ser adultos vemos y comprendemos la necesidad del castigo. ¿Cuántos saben que el castigo fue necesario? Yo he escuchado a muchos de aquí, de la iglesia, ya decir, sí, hombre, a mí sí me pegaban, pero si no me hubieran pegado, gracias a mis papás que me dieron duro. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado con usted, hermano, si su papá no le hubiera pegado? Quizás ni estuviera aquí. Pero su papá, que le enseñó, cada vez que le castigaba le decía, no hagas eso, no lo hagas, deja de hacer eso. La corrección es para mejorar. Vaya conmigo a Hebreos 12, del 10 al 11. Hebreos 11, del 10 al 11. Cuando lo tengan, contesta con un amén. Aleluya, gloria a Dios, si quiere también. Hebreos 12, del 10 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, está hablando de los padres, como a ellos les parecía, pero este lo hacía para lo que no es provechoso, para que participemos, pero este para lo que nos es provechoso, para participar de su santidad. Aquí está hablando de Dios y del papá terrenal que usted tiene. Su papá lo corrige, hermano, para lo que no es tan provechoso, aunque sí le sirve en su vida. Recuerde que su vida es pasajera, por eso Pablo lo dice así. Pero Dios es su papá. Volvemos aquí. Amén. Y Dios, como es su papá, también lo corrige. O va a creer que Dios es puro amor y no pasa nada, así déjalo, como unos padres que no han visto esos videos de hoy en día que vienen los niños y están echando la leche en
en una taza y ¡fush! La bota toda. ¡Ay, qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! No, tampoco es que lo va a matar por eso, pero dígale, no, hazlo así, enséñale. Pero hay papás que hoy en día están yendo al extremo y si el niño se equivoca, no lo corrigen, sino que dicen, ¡ay, qué bien! ¡Bravo! Y botó toda la leche. No, tampoco así. Pero tampoco como le pasaba a nosotros, ¿verdad? Que yo botaba, nosotros en mi casa cada rato botábamos la comida. ¿Y a cuánto les ha pasado que botan la comida enfrente de su papá? Ay, hermano. A mí mi mamá me decía, hoy más comiste, hoy sí comiste bastante, mira, porque ya no había más para dar. Pero era cuando ya, que habían sido tantas veces de botar la comida. Una vez nos pasó a mi hermano y a mí que 3 veces, hermano, botamos la comida en el piso. Hoy sí más comiste, nos decía, hermano, ya me comí. A veces pensamos que Dios es así de malo con nosotros. Pensamos que Dios nos corrige porque no nos ama. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios es su papá. Y así como es su papá y lo ama más que su papá terrenal, también lo va a corregir. ¿Por qué? Porque la corrección sirve. ¿Para qué sirve la corrección? ¿Para qué sirve? Contéstese usted mismo. ¿Para qué sirve la corrección? ¿Para qué sirve que me regañen cuando hago algo malo? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve todo esto? ¿Cuántos han sentido la corrección de Dios? Cada vez que usted siente la corrección de Dios, entienda que usted hizo algo malo y Dios quiere cambiarlo. O sea que es un buen indicativo. Si usted se equivocó y Dios lo está cambiando, significa que Dios quiere que usted vaya más arriba. Y Dios no quiere que usted siga estando en el mismo lugar. Entienda a Dios como un Padre amoroso, bueno, que sabe cuándo corregir y que sabe de qué manera corregirlo. Mire lo que dice en el 11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A mí me ejercitaron, hermano. Olvídese, con la disciplina. Y a ustedes, ¿a cuánto los castigaron bastante aquí? Y será, ahora que usted está grande, dígame, ¿será que porque era bien portado usted que lo castigaban? ¿Será porque hacía todo lo que su papá le decía? ¿O por qué lo corregían? ¿Por qué lo disciplinaban? Una vez me estaba peleando con mi hermano. Le repito, si ya lo escuchó, haga como que no lo escuchaba. Me estaba peleando con mi hermano y yo estaba dándonos duro. Me dijo mi papá. Y ya, hincó a uno y le empezó a echar sal en la espalda. Y así, échele eso, mire, por culpa de él. Lápele el lomo, me dijo a mí. Y me quedé así, ¿no? Y después a mí me echó allá y chillando. Lloramos tanto, jamás volvimos a pelear de esa manera. Sí nos decíamos que palabreríos y cosas así, pero nunca de volver a pelear así, jamás. Porque no queríamos volver a pasar esa vergüenza. ¿Sirvió? Sirvió muchísimo, hermano. Yo amo a mi hermano y nos queremos, hermano. Aunque no estemos juntos todos los días, él sabe, yo sé que él está dispuesto a dar todo por mí y yo estoy dispuesto a dar todo por él. Porque la corrección sirvió, sí sirvió. Una vez, otra de las veces que nos peleamos, mi mamá estaba harta ya. Estábamos iba a pelearnos, pero ya golpes y todo. Y agarró unos machetes y nos dijo, mátense. No fue la mejor corrección, ojo. Pero nos quedamos los dos, nos pusimos a llorar los dos y nos abrazamos y nos hincó mi mamá. Sí, siempre nos hincó, no crea que nos libramos del castigo. Pero todo eso que vivimos, aunque fue tristeza en el momento, aunque dolió en el momento, sirvió para hoy. Sirvió para que hoy yo amara a mis hermanos. Yo amo tanto a mis hermanos, a todos ellos. Sí nos castigaron, hermano, muchísimo. A la manera en que mamá y papá consideraban correcto. Eso nos ayudó a entender que el amor entre hermanos es muy importante. De la misma manera, Dios nos va a corregir y nos va a enseñar el camino por medio de correcciones. ¿O cree usted que usted es tan sabio que sabe por dónde dar los pasos? La Biblia dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Así que si usted cree que va por el camino correcto y que no necesita corrección, hermano, lo siento mucho, pero le va a llover un latigazo del Señor. Tal vez no un latigazo, tal vez un fajazo, tal vez un más correcto, como la Biblia dice, un varazo de Dios. Si saben que se hace con vara, no vayan conmigo a Proverbios capítulo 29. Nomás para que no vayan a decir nada después.
Los niños, más que todo, porque ya los papás pues ya nos dieron por lo que sea. Romanos capítulo 29, versículo 15. Y hay muchos ahí, hermanos. Si usted quiere escoger alguno para cuando corrija a su hijo, ahí está uno. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Oiga, ¿cuántos, niños, hijos, cuántos quieren ser sabios aquí? Amén. Qué bueno, escuchen. La vara y la corrección dan sabiduría. Ok, ¿quieren ser sabios? Acepten la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oiga, ¿por qué va a avergonzar a su mamá? ¿Qué pasa? Porque la mamá siempre, casi siempre es la mamá. Oiga, la mamá es la que está ahí cuando uno se raspa la rodilla. La mamá está ahí cuando a uno se siente triste y llora. Es la mamá la que llega. Casi siempre es así. Aunque también podemos hacerlo nosotros los papás. Y se sentiría bonito, ¿sí o no? Que el papá venga y le diga qué pasa. No, todo está bien, tranquilo. ¿Verdad? ¿Cómo hubiera querido yo eso? Mi papá, ¿cuántos de niños le tuvieron miedo a la oscuridad? Y no hablo de la oscuridad de aquí de Estados Unidos, que es un cuartito oscuro así. Yo tenía miedo porque para apagar la luz, yo no sé qué clase de electricista fue el que hizo eso en mi casa. Pero el interruptor para apagar la luz de un pasillo largo que había en mi casa estaba al final del pasillo. O sea, al fondo. Y tenía que apagarla y entrar por la oscurana. Decía, pero ¿por qué lo pusieron hasta allá? Y mi papá me mandaba, yo era el hermano hombre, el mayor, para apagar la luz. Pero es que ya apagar la luz. No podía hacer nada. Yo, y estaba llorando y viendo a mi papá. Y ya salía corriendo. Mi papá, en vez de decirme, venga, yo voy con usted, me mandaba solito a mí. Hoy no le tengo miedo a la oscuridad, gracias a Dios. Pero qué horrible se siente. ¿Cuántos han tenido miedo a la oscuridad? Se siente horrible. Horriblísimo. Nunca ha vuelto usted a un recuerdo de cuando era niño. Qué feo se siente. Hoy que está grande usted no ve nada, está más tranquilo. Siente porque no hay nada que lo moleste, puede dormir tranquilo. Pero de niño, como me dice mi hijo, pero es que hay luz, necesito luz para dormir. No, mi hijo, entre más oscuro está mejor. No, hombre, tengo miedo. Qué bonito cuando un papá viene y le dice, tranquilo pues, aquí estoy. Esa es la frase que va a sanar el corazón de cualquier niño. Que papá, porque mamá está ahí siempre. No es que menospreciemos el amor de mamá. El amor de mamá es grandísimo. Y es más, una vez escuché de un video bien bonito que dice, el amor de mamá eclipsa al de papá. Sí, porque mamá es nuestra mamá. Y muchas veces no podemos permitir que se le haga nada duro o nada feo a nuestra mamá. Nos duele más que le pase algo a nuestro papá, porque nuestro papá es el rudo, el duro, el hombre. Mamá es nuestra mamá. Por eso es que nosotros hoy en día no entendemos cómo es nuestro papá Dios. ¿Papá lo va a corregir? Sí, lo va a corregir, pero no lo va a matar. ¿Papá lo va a corregir? Sí, lo va a corregir, pero no lo va a dejar solo. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Así como usted quisiera que alguna vez papá le hubiera dicho, tranquilo, pues aquí estoy. Dios se lo dice a usted. Yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que amanezca? No, hasta el fin del mundo. No hasta que venga la luz, como pasaba en Honduras, cuando se iba la luz. Eso sí era horrible, hermano. A buscar candelas, y cómo las hallábamos sin luz. Mire, yo no sé, pero es que si usted se ríe, yo sé, pero yo no lo vivía así de divertido, hermano, cuando era niño. ¡Horrible! Se fue la luz, y las candelas, y a buscarlas, y se las movieron del puesto donde sabíamos que estaban, a buscarlas por otro lado. Y qué bonito cuando papá hablaba y decía, ahí están, la voz ronca y dura de mi papá, véngase, ya prendí un candil. Y yo llegaba donde mi papá, ya cualquier demonio que estuviera en la oscuridad ya no tenía poder. Era mi papá. Sí o no. Yo sé que se escucha bien divertido, pero yo así lo sentía. ¿Será porque mirábamos tantas cosas no en internet, porque ayer no en internet, en la televisión? ¿Y sabe qué es lo que me daba más miedo a mí? Incoherentemente, el Salmo 91. Sí. Hay una parte en el Salmo 91 que dice que no temerá a terror nocturno. Ay, Señor. Y cuando había tormenta, ¿qué es lo primero que hacía uno?
El abrigo, al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del potente, y de ello a Jehová esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¡Pum! Se va la luz. ¡Ay, no temerás al terror nocturno en esa saeta que huele de día! ¡Ay, ay! ¿A cuántos no les dio miedo? Si fue solo yo, pues se lo cuento, pero a mí así me pasó. Fue terrible, hermano. Y cuando mi papá ya prendía el candil, porque él andaba como que si él podía ver en la oscuridad, pum, pum, pum. Prendía, ya vénganse. Llegábamos todos ahí. Éramos 5 y los 5 alrededor de un papá así, ya tranquilos. Así se siente cuando llega usted a Dios. ¿Sabe? Mi papá no fue quizás el papá más amoroso y cariñoso de todos, pero él pudo darme lo que quizás él nunca recibió. Porque él no conoció a su papá. Ya lo he contado unas veces aquí. Cuando mi papá era un niño chiquito, él escuchó por la radio el anuncio de que un hombre llamado Jorge Zúñiga, igual que él, de la comunidad de Arcadia, de la entrada a Copán, había sido muerto. Y dijo él, mi abuela me contó eso, llorando ella. Dice que el niño estaba tomando de su café y escuchó la radio, como antes pasaban los anuncios. Se le informa a la familia del fulano de tal, que él falleció tal día y que el velatorio será. Y mi papá, siendo un niño, escuchó en la radio y le dijo a mi mamá, a su mamá, mi abuela, oiga, mi papá se murió. Dice mi abuela que mi papá en ese momento era un niño y se fue corriendo al fondo del solar a llorar. Muchos dirán, los niños no entienden. Él sí sintió y lloró. Lloró porque su papá había muerto y aparte de eso, ni siquiera pudo sentir o conocerlo o sentir el abrazo de él. Pero a mí él sí me dio un abrazo, muchas veces, tal vez no un abrazo más amoroso y cálido que yo quisiera sentir, pero yo pude sentir y recuerdo su olor todavía. ¿Cuántos recuerdan el olor de papá? Se recuerda y qué increíble, pero yo me acuerdo del olor de mi papá. Me acuerdo cuando agarraba sus camisas para jugar y sentía que olían a mi papá. No olían olían a mi papá. Y cuando yo me di cuenta de esto, el enojo que yo tenía por mi papá se aplacó. Mire, nosotros tenemos una necesidad, hermanos, de la aceptación y del amor de nuestro papá, que hay muchos estudios que revelan que la mayor causa de la indisciplina, de la drogadicción, del alcoholismo en los hombres es por falta de la aceptación de su papá. Por falta del amor del papá. Miren, no es solo uno, yo investigué, no es solo uno el estudio que demuestra que los hombres necesitamos la aceptación de nuestro papá y necesitamos el amor de nuestro papá. Puede que usted ya tenga 40, puede que usted ya tenga 30, puede que ya no sea un adolescente, pero necesita la aprobación de su papá. Y por esta razón, hermanos, porque de repente no recibimos de lo que nuestros padres necesitábamos recibir, es que no podemos comprender o entender el amor que Dios tiene para nosotros como Padre. Yo hablo, mire, todo esto lo estoy hablando desde el punto de vista de mí, que soy hombre. Pero yo sé que las mujeres viven otra experiencia dura y que también necesitan el cariño, el amor de papá. Yo le digo a mi esposa, yo a mi hija le voy a decir todo lo bonito que alguna vez cualquier charlatán se le va a ocurrir decirle a ella. Ay, qué preciosa sos, mi amor, qué linda eres. ¿Cómo hubiera querido que mi papá le dijera así a mi hermana? O ver a mi papá hablándole así a mi mamá. Yo trato de hacerlo cada vez que yo abrazo a mi esposa. Yo le digo a mis niños, mira, ella es mi reina, y yo le doy besos. Y para ellos se les teniendo costumbre. Pero una vez, hermano, insólito en mi casa, nunca habíamos visto eso. Se lo digo, pueden traer a mis hermanos que yo les voy a contar. Un día en la mañana, como cualquier otra mañana en mi casa, mi mamá se sentó en la pierna de mi papá y que a mi papá le da un beso en el cachete. Usted sí, yo sé que le da risa, yo sé, ríase, está bien, pero para mí fue como algo anda mal aquí, o estoy durmiendo o qué. Mi hermana la mayor también me quedó viendo y me dijo, ya los hondureños sabemos a qué se refiere esa.
Sí, ¿verdad? Sí. Ya mis hermanos, los más pequeños, ni cuenta cero, pero mi hermano y yo sí me... ¿Qué onda? Sí. Así de raro, hermano. Ahora mis niños, gracias a Dios y gloria a Dios por eso, para ellos es común que yo venga y abrace a su mamá y la bese. ¿Cuántos de aquí que son hombres se sienten bien que traten bien a su mamá? ¿Y qué haría usted si hablan mal de su mamá? También, ¿verdad? Olvídese, no la contemos. Entonces, por no aprender, hermanos, a entender cuál es el amor genuino de un papá, nosotros no podemos entender cuál es el amor que Dios tiene para nosotros. No sabemos cómo dar amor y no sabemos también cómo recibirlo. Porque no tenemos una aceptación y pensamos que si nos cerramos vamos a estar mejor. Si nadie entra en nuestro corazón, vamos a ser duros como papá. Pero papá también necesitaba la aceptación de su papá. ¿Ya va entendiendo, hermano? Amén. Su papá también necesitó la aceptación de ese viejo que un día fue su papá. Así como usted la necesita la de él. Así que lo que usted debe hacer, hermano, hoy es cortar eso desde hoy. Y decir, yo soy amado. Yo soy aceptado. Porque aunque quizás nunca lo recibió de su papá terrenal, Dios se lo está diciendo. Yo te acepto como mi hijo. Yo soy tu papá. Él lo adoptó. Él es nuestro padre. Así que usted puede decir, yo soy aceptado por mi papá. Yo tengo el amor de mi papá. Y debe aprender a dejar a que se le quite ese sentimiento de que usted no sirve. O de que usted no puede lograr las cosas. Usted debe aprender a entender que Dios es el que lo está capacitando, usted lo está guiando para que sea lo mejor que usted pueda hacer. Vaya conmigo al libro de Romanos 5:8 y búsquelo y yo le voy a leer Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó. Y dice Romanos 5:8. Con esto se termina todo, hermano. Romanos 5:8, por favor, búsquenlo. Y lo leen. Cuando lo tengan, contesta con un amén. Use su Biblia, ábralo. Si usa su teléfono también, marque en ese teléfono los versículos, para que cuando usted se pase por ahí, vea que hay uno marcado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿O cree que Cristo vio a muchos justos y dijo, ay, por esos justos voy a morir? Él nos vio a todos pecadores. Él nos vio a todos sucios. Y aún así nos aceptó. La aceptación que usted no tuvo de su papá la tiene de Dios. Amén. Dios es su papá. Sí es, amén. Dios es su papá. Amén. Dios es Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Sí. Papito lindo. Yo a mi papá le digo papi. Pero era quizás porque así no sé. Pero nunca sentí el amor de decirle papito. Papito mío. Qué bonito poder ver a un niño amando a su papá. Y qué bonito saber que su papá lo ama. Dios lo ama a usted y lo acepta tal y como es, porque Él sabe que usted es pecador igual que yo y aún así lo acepta y le brinda su amor. Amén. Dios le brinda su amor, su descanso, su compañía. Así que en esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie. Recuerde que el mundo nos ha enseñado que un papá es alguien duro. O por lo menos en Latinoamérica así lo hemos aprendido. Que papá es alguien duro, que no tiene emociones y que está ahí nomás para corregir y castigar. Pero debemos quitarnos eso de la mente y para poder ver cómo es nuestro Padre Dios. Su papá, Dios, es un Padre bueno y amoroso. Un Padre que quiere darle más amor que el que usted recibió alguna vez. Un papá que quiere transformarlo y llevarlo a posiciones más altas. Así como cualquier papá se alegra de los triunfos de sus hijos,
Dios se alegra de sus triunfos. Y Dios lo capacita para que llegue más alto. Así que quite eso de su mente y entienda que Dios lo ama. Les voy a invitar a que cierre sus ojos en esta mañana y vamos a empezar a orar. Dios lo ama a usted. Lo amó desde el principio de la creación, incluso desde antes de que hubiera existencia. Dios ya lo amaba a usted. Él es su papá. Y usted es hijo de Dios. Entienda que usted es un hijo de Dios. Y su papá es Dios. Y Él es dueño de todo. Él tiene todo el poder para hacerlo todo. Él, es más, Él dice que aquel que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama a la puerta se le abrirá. Él le va a dar todo. Porque Él es su Padre amoroso. Su Padre bueno. Y si usted está haciendo algo mal, Él lo va a corregir. No para matarlo. Él lo va a corregir para darle más amor. Dios no nos corrige para matarnos. Si no hubiera matado a Adán y a Eva, nos corrige para hacernos mejores. ¿O acaso alguno de nuestros padres nos corrigió para matarnos? Nos corrigió para cambiar una conducta que estaba mal y porque pudiéramos ser mejor. De la misma manera, Dios nos corrige para poder alcanzar su salvación, alcanzar la santidad que Él quiere que nosotros vivamos y poder así darnos todas las cosas que nosotros le pedimos. Porque todo lo que tú le pides al Padre en oración creyendo lo recibiréis. Porque para que aquel que cree todo es posible. Porque su papá se lo da. Cierre sus ojos y comience a decirle: gracias, papá. Gracias, Padre.